Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 3 de julio del 2025. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, del versículo 24 al 29. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: «La paz con vosotros». Luego dice a Tomás: «Acerca tu mano, acerca aquí tu dedo, y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás le contestó: «Señor mío y Dios mío». Dícele Jesús: «Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a pedirle juntos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que juntos podamos recibir la palabra de Dios, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, que es en realidad, dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que al alimentarme con la palabra del Señor, la reciba en mi corazón con humildad y no me contente con escucharla solamente, sino que la ponga por obra. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos leyendo y meditando el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, del versículo 24 al 29. Hoy se celebra la fiesta de Santo Tomás. La Sagrada Escritura lo llama el mellizo. El Papa Francisco decía: «No seré yo tal vez el otro mellizo». Entonces esto nos lleva a nosotros a pensar y aceptar la palabra de Dios como es en realidad, como palabra de Dios, no como palabra de hombres. Porque quien crea que al hombre es un creyón, quien cree a Dios es un creyente. Por eso dice hoy la palabra de Dios: no seas incrédulo, sino creyente. La palabra de Dios nos invita a ser creyentes. Pero ¿cómo vamos a creer? Dice allá en Romanos, y lo vamos a leer juntos. Vamos a leer juntos acá en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 14. Jesús nos invita a ser creyentes. Pero ¿cómo es que vamos a creer? ¿Por medio de qué? ¿A través de qué? ¿Cómo es que empezamos a creer? Dice en Romanos capítulo 10, versículo 14. Pero ¿cómo invocarán aquel en quien no han creído? O sea que para invocar el nombre de Jesús, primero debemos de creer en Él. ¿Y qué debemos de hacer para creer en Jesús? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? Para creer en Jesús, para creer en su palabra, para creer en su evangelio, en su buena noticia, tenemos que oír. Y a veces nos saltamos este paso.
Queremos creer, pero sin oír la palabra de Dios. Queremos acercarnos al Señor dejando de un lado su palabra. Queremos dedicarnos o solamente a la oración, solamente al testimonio, dejando la palabra en un lado. En Hechos 6:4 dice, nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra de Dios. Muy importante. Y obviamente aquello que predicamos debemos de poner por obra. No solamente el testimonio basta, sino tiene que ir el testimonio con el anuncio del Evangelio seguido por la oración. Dice ya en el Evangelio Nuntiandi número 22 que por más excelente testimonio que tengamos, a la larga resulta insuficiente si no hay un anuncio explícito de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante. Entonces dice Romanos 10:14, pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Entonces para invocar tenemos que creer. Para creer tenemos que haber escuchado. Por eso dice aquí mismo en el versículo 17, Romanos 10:17, por tanto la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. ¿Cómo oirán sin que se les predique? Muy importante. Ahora lo vamos a leer el versículo completo, Romanos 10:14. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? Entonces, para que tengamos ese encuentro con el Señor, para que invoquemos al Señor, tenemos primero que creer. Para invocar, primero tenemos que creer. Para creer, tenemos primero que oír. Y para oír se nos tiene que predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso solamente un testimonio, y un buen testimonio, por más bueno que sea, no es suficiente, sino viene acompañado por la predicación de la palabra de Dios. Muy importantísimo. Entonces el Señor nos invita a ser creyentes y no creyentes. Tomás era uno de los discípulos de quien dudaba de Jesús. Y Jesús se presenta a ellos 8 días después. Y cabe mencionar día domingo. En el versículo 19 dice que el Señor se presentó el día domingo, el primer día de la semana. Jesús se presentó a sus discípulos. Entonces ahí no estaba Tomás. 8 días después, Tomás estaba ahí presente. Él había dicho a los otros apóstoles, si yo no meto mis dedos en la llaga de sus manos y no meto mi mano en la llaga de su costado, no creeré. Entonces 8 días después, día domingo, se aparece Jesús. Y le invita, mira Tomás, aquí están mis manos, aquí está mi costado. Y Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Y con ese grande, porque Jesús es Dios. Como dice en Juan 15:24, que todos honren al Hijo como honran al Padre. Muy bien. Entonces, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le termina diciendo algo muy importante que nos recuerda a lo que Isabel le dijo a la Virgen María en Lucas 1:45. Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. La Virgen María, ella fue obediente. Lucas 1:38, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:45, le dice a Isabel, llena del Espíritu Santo, a la Virgen María, dichosa tú porque has creído que todo lo que se te ha dicho se llevará a cabo. Entonces, qué hermoso es tener esta palabra del Señor en este día que nos invita a ser creyentes en su palabra, a saber esperar en la palabra de Dios, como dice Salmo 119, versículo 114, porque la palabra de Dios es nuestro refugio. El que espera en Él nunca quedará abandonado. Cerca esté el Señor de aquellos que le invocan de corazón, dice Salmo 145, versículo 18. Dichosos los que han visto, dichosos los que no han visto y han creído. Porque ustedes y yo tenemos que creer en Él. Y ya aprendimos que para creer tenemos que oír y para oír se nos tiene que predicar.
Muchos de nosotros queremos saltarnos ese proceso e ir directamente a los milagros. Por eso es que muchas personas cuando escuchan esto de los protestantes, que domingo de milagros, que y tantas charlatanería, se van porque realmente están detrás de un milagro y no debemos de estar detrás de un milagro. Ya hemos aprendido en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 9 en adelante que el mismo Satanás hace milagros también. Claro que sí. Entonces ustedes y yo tenemos que estar con nuestro corazón y nuestra fe firme en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, porque es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Señor que seamos creyentes cada día, que nos acerquemos a Él, que cada día escuchemos más su palabra, que cada día creamos más e invoquemos más su santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle también a la Santísima Virgen María y todos los santos que a su ejemplo, en Hebreos 13:7 dice que sigan el ejemplo de ellos, de esa gran nube de testigos que nos da en Hebreos capítulo 11, que podamos seguir el ejemplo de la Virgen María y los santos en santidad, en acercarnos a Dios cada día, en saber renunciar a todas nuestras dudas y poner nuestra fe, nuestro corazón, nuestra confianza en el único Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, tres divinas personas, un solo Dios. Mis queridos hermanos, les envío un abrazo de corazón a corazón. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo. Como dice en número 624, que el Señor te bendiga y te proteja.